pareciera ser una manda, pareciera ser una manda actual derivada de las redes sociales, de la televisión, de los diferentes medios de comunicación, de que tenemos que estar felices, ¿no? Es decir, por todos lados abrimos revistas, vemos comerciales y la gente está feliz y feliz sonriendo, y entonces pareciera ser que es como una demanda actual, ¿no? Tenemos Ujú. que ser felices, ¿no? Pero también ahí justamente creo que es conveniente detenernos, y aquí lo digo como muy socráticamente, detenernos a conversar y a diseccionar un poco qué es la felicidad, ¿no? Porque son estos conceptos me parece igual que como el amor o la justicia, que de pronto yo puedo decir, estoy enamorado, ¿no? Pero si alguien me dice, oye, ¿qué significa estar enamorado? ¿Qué es el amor? De pronto entonces ya se vuelve un poquito más difícil, ¿no? Porque si bien utilizo la palabra, a veces no tenemos del todo muy consciente la definición de este Claro. mismo concepto, aun cuando es bastante importante, ¿no? En nuestro acontecer cotidiano, ¿no? El amor, la justicia y por supuesto la felicidad, que es de lo que queremos platicar el día de hoy, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? ¿Qué es la felicidad o cómo entender la felicidad? Creo que es una pregunta que no ha perdido actualidad y que creo que justamente hoy en día conviene o se vuelve conveniente dialogarlo más. Y además, creo que sí estoy de acuerdo contigo y lo hemos platicado en otras ocasiones y la comunidad 1I, nuestra hermosa comunidad 1I, ya nos ha escuchado cuestionar el concepto de la felicidad como un acto mandatorio, ¿no? Incluso hemos hablado de la famosa capicracia, ¿no? Esta orden, este edicto de ser felices, ¿no? Entonces, y estoy de acuerdo contigo, Fer. Empecemos por entender desde la filosofía, desde esta área del conocimiento que es tu especialidad, que nos cuentes para la filosofía o lo que tú has leído, qué podríamos definir como felicidad y luego se puede cuestionar ese concepto, es cuestionable, es sostenible durante un tiempo prolongado, un lapso prolongado. Pues mira, quizá, es decir, es un concepto, como le decía, es un concepto muy importante porque, es decir, hay conceptos que parece que nos están atravesando a las diferentes sociedades y culturas y uno de ellos Ujú. justamente es la felicidad. Y claro que se discutió desde la filosofía y probablemente el primer filósofo que le hinca el diente, por decirlo así, este concepto va a ser Aristóteles, que de alguna manera, pues Aristóteles nos está diciendo que uno de los fines últimos que tenemos que perseguir o que buscar en nuestra vida es poder conseguir, él no lo dice obviamente la felicidad, nos está abriendo, nos está escribiendo en griego koiné, él nos está hablando de un concepto que es eudaimonía, ¿no? Y este Ujú. concepto se ha traducido históricamente como felicidad. El tema es que cuando Aristóteles habla de eudaimonía, lo entiende sí como felicidad contexto, en un contexto actual, pero también lo entiende como bien, bienestar, plenitud, éxito. Y él dice que deberíamos de estar buscándolo, es decir, debería ser como nuestro propósito último en esta vida. Es a lo que deberíamos de aspirar. El tema es que, claro, Aristóteles, como Aristóteles piensa al ser humano como un ser político, como un ser que depende, que de alguna manera está como interconectado con la polis, con el resto de personas que conforman Ujú. este espacio, él cree que la eudaimonía no es posible llegar a la eudaimonía de manera privada, de manera individual, sino que necesitamos forzosamente de la comunión del otro, ¿no? Es decir, solamente podemos llegar a la eudaimonía junto al otro, junto a la otra, ¿no? Porque es comunitariamente, es el mejor bien es el bien común, por así Ujú. decirlo, ¿no? No es el Claro. bien, digamos, individual, no es el bien egoísta, no es el bien privativo, individualista, egoísta, no, no, es el bien comunitario, por así decirlo. El tema es que también para Aristóteles, y aquí es curioso, ¿no? Es decir, solamente podemos saber si alcanzamos la eudaimonía o vamos a saberlo hasta el momento de nuestra muerte, ¿no? Pues va a ser como el momento revelador, Ujú. ¿no? No podríamos decir antes como de que sí, ya la alcancé y lo estoy haciendo chingón, no, o sea, eso hasta el día de la muerte, ¿no? Y, y bueno, Aristóteles básicamente es como el filósofo que trabaja más este concepto y claro, como sucede al interior del pensamiento,
muchas de las cosas que dicen los autores clásicos van pasando con los años y se van trabajando sobre ese mismo concepto, sobre esa misma idea que dio. Y esto lo digo simplemente como para dejar en claro que si bien sí ha habido, digamos, como otras personas, filósofos, filósofas, que de pronto hablan del concepto de felicidad, no lo articulan con tanta profundidad como sí lo llegó a hacer Aristóteles en su momento, ¿no? Porque no lo ponen, es decir, muchos filósofos y filósofas no es como que pongan la felicidad como en el centro de su pensamiento o que lo indiquen como un bien que hay que, un bien último que hay que perseguir, ¿no? Pareciera ser que ya no es de tanto interés hablar de esto, pues vamos, como en algún momento, es decir, en algún momento quizá era muy importante hablar, por ejemplo, acerca de la existencia de Dios, pero hoy en día, por ejemplo, el interior de la filosofía ya no es una pregunta que importe tantísimo Claro. responder, no les interesa a los autores. Oye, Fer, sobre este asunto de la vigencia del término, estamos invadidos constantemente por los medios, incluso por algunas instituciones educativas, ¿no? Que nos demandan ser felices, nos demandan eh, estar a la altura de la felicidad y por lo tanto, en algunas ocasiones, trasladar nuestras emociones, negarlas, ¿no? Porque se trata de ser felices, ¿no? No importa lo que tengas que hacer. ¿Cómo ves estas declaraciones, estas exigencias sobre la felicidad? ¿Te parecen vigentes? Nosotros en uno nos parece que están caducas, pero ¿tú qué piensas? Eh, Creo que es muy problemático, ¿no? Es decir, venimos hablando justamente de cómo entiende o de cómo entendía este concepto Aristóteles, pero claro que no hay una identificación desde un contexto actual con esto que Aristóteles nos decía de Claro, la felicidad, ¿no? Porque para empezar, hoy en día no es como que el pensamiento que abunde sea un pensamiento comunitario, un pensamiento colectivo, un pensamiento de ayuda mutua, sino que más bien pareciera ser que estamos muy fragmentados socialmente en la actualidad, ¿no? Es decir, se nos enseña más a pensar como en fines individuales, egoístas, a pensar por uno mismo, pues a ser competitivo con los demás, pues porque todos mis compañeros y mis compañeras en el aula, al final de cuentas, van a ir por el puesto que yo quiero también, quieren el mismo puesto, entonces hay que ser competitivo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que habría que empezar diciendo esto. Sería difícil entender el concepto de felicidad hoy en día de la manera en la que lo entendía Aristóteles. ¿Cómo entender el concepto de felicidad hoy en día? Pues creo que, es decir, yéndonos a lo más fácil, pues a lo que está como en el imaginario colectivo, pareciera que la mayoría de nosotros entendemos el concepto de felicidad como de manera equivalente a la sonrisa, ¿no? Es decir, entendemos como felicidad a esto de estar como sonriente, de estar como en una fiesta y estar como jajaja, riendo, que estoy abrazando como a mi pareja, pero también estoy justamente como sonriendo. Es decir, también habría una cierta equivalencia con el concepto de placer, ¿no? Y entonces pareciera ser que lo que nos da placer y lo que nos saca una sonrisa, eso es la felicidad. Y entonces justamente de ahí sí podríamos derivar esta hipótesis con la cual comenzaba yo hace rato, de que pareciera ser que hay una demanda que viene dado desde diferentes lugares, medios de comunicación, cine, telenovelas, anuncios publicitarios, las publicidad que hacen influencers, fotos en redes sociales. Pareciera ser que sí hay una demanda a ser felices o a participar por lo menos de esta manera de entender, claro, de representar, de simbolizar claro, claro. lo que significa ser felices, ¿no? Ser feliz, ¿no? Es decir, es una demanda, es decir, hoy en día, y que prácticamente es como de, si tú no, o sea, si entras y ves todo esto y pareciera ser que es como, si tú no estás sonriendo en este momento, si no te lo estás pasando así, deberías sentirte culpable, no deberías de preocuparte porque no estás participando de todo esto, no estás cumpliendo Claro. con todas estas exigencias actuales sobre ser feliz, ¿no? Entonces, claro que ese es el problema, ¿no? Y que de ahí entonces, claro, se deriva esta idea que decías, que es como se le da muchísima pantalla a la felicidad entendida como este goce que se gesticula con una sonrisa, que se representa con una sonrisa,
pero lo que no se ven son pues toda la demás gama de lo que somos en Claro. términos de afectos, ¿no? No se ve la tristeza, no se ve la ira, ¿no? O sea, estos conceptos deben de desaparecer del mapa y lo único que debe de quedar es la felicidad, la sonrisa, lo que está ligado al placer, ¿no? Y todo Claro. lo demás prácticamente como en esta película de Inside Out, pues debería de desaparecer, ¿no? La tristeza, uy, no, o sea, hay que evitar estar tristes, ¿no? Hay que evitar tener ideas negativas porque hoy en Eso, día, pues, o eso. sea, es como esta idea de que yo lo voy a decretar, ¿no? Y si yo decreto ser feliz y bla, bla, y entonces solamente tengo que tener como ideas positivas y felices, y si te atraviesa una idea negativa, intrusiva por tu cabeza, ya lo estás haciendo todo terriblemente mal y te estás fallando a ti mismo y entonces es tu culpa si algo sale mal porque tú te decidiste, porque tú te permitiste pensar en eso, ¿no? Cuando a Claro. final de cuentas es parte de nuestra vivencia como seres humanos, ¿no? O sea, no podemos solamente ser eso, sino que somos un mar de cosas, ¿no? Y entre ese mar de cosas que somos, también somos contradictorios en muchas ocasiones, ¿no? Por supuesto, a ver, y además, esta demanda que nos hacen desde el sistema, ¿no? La superestructura, nos demanda un cierto comportamiento, porque además es la manera de tener un bando bueno y un bando malo, ¿no? Los buenos, los que sonríen. Y además esta idea de la felicidad también como un camino a construir. En muchos sentidos, no sé si compartes esta idea, Fer, tiene que ver con el acceso a cosas, al acceso a comprar, a objetos y a servicios, ¿no? Bebe tal cosa y serás feliz, compra tal cosa, ten un coach de vida y serás feliz, ¿no? Hay asuntos de transaccionalidad que te dan acceso a la felicidad. Completamente, ¿no? Y que para mí, o sea, algo de lo que, y que por eso me invitaron también a platicar por acá, porque yo es un tema que constantemente señalo, trato de Sí, acusar, es a que de alguna manera, casi sin darnos cuenta, estamos condicionados o nos van, digamos, como condicionando, domesticando a que ciertas ideas que son importantes en términos metafísicos para nosotros, que nos atraviesan como especie, estén relacionadas justamente con la capacidad de transacción en términos económicos, ¿no? Y antes de irnos, por ejemplo, a este concepto de felicidad, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que es como la libertad, ¿no? Y que yo sé que, bueno, ahorita lo menciono, ¿no? Pero es como, ¿qué es la libertad, no? O sea, que, ¿cómo podemos entender la libertad hoy en día? Y pareciera ser, y yo lo que digo es, hey, o sea, es que la libertad, no podemos reducir el concepto de libertad al mero hecho, a la mera facultad de poder elegir qué coche me voy a comprar o qué color de iPhone o de qué capacidad claro, me voy a comprar el iPhone, ¿no? Porque pareciera ser que esa es una manera en la que podemos entender libertad hoy en día, ¿no? Claro, libertad económica, ¿no? Entonces me siento libre en la medida que puedo hacer cosas a razón del dinero que yo tengo. Tengo la libertad de irme de viaje, bla, bla. Ok, ¿no? Pero entonces yo lo que señalo ahí es que quizá esa no es el concepto de libertad en términos estrictos, ¿no? Sino que solamente es un tipo de libertad. Y entonces yo lo que yo señalo es que quizá nos faltan más conceptos para poder articular, para poder claro. pensar, para poder imaginar, decir la libertad sin que esté atravesada por el dinero. Y de la misma manera lo pienso con relación a la felicidad. Es decir, mucho de esto que vemos como en pósters y toda esta demanda de ser felices, de pasárnoslas bien, de estar disfrutando del placer, que somos prácticamente como hedonistas y muy individualistas, mucho está también relacionado a los flujos de dinero, del capital, ¿no? Es decir, soy feliz cuando me compro un iPhone, ¿no? El Mm. nuevo, ¿no? Y ya va a salir el nuevo y lo quiero, ¿no? Soy feliz cuando me compro los zapatos que quería, la falda que quería, una bolsa Birkin que llevo toda mi vida deseándola, unos lentes, eso me hace sentir feliz, me hace sentir completo, ¿no? El problema es que, igual que con este concepto de libertad, podemos pensar, o sea, cómo pensar y cómo articular la felicidad lejos del consumo, ¿no?
Y que claro, ¿no? También entraría entonces como estas ideas de que claro, no es que uno es feliz cuando se despierta y está la mañana lluviosa y un buen libro y un café. Y ¿es eso también la felicidad o más bien son también como ideas que con las que nos está bombardeando el imaginario colectivo de que Sí, cuando estés claro, en esa situación te la vas claro. a pasar chingón, ¿no? Es que claro, ahí hay una, y ahora con esta idea, con este marco conceptual, porque nuestra comunidad, que son papás, hay papás acá de adolescentes, de niñas, niños que están, son parte de la red uno y hay maestras, hay maestros que tienen jóvenes en casa, infancias, adolescencias en casa. Estas adolescencias y también los docentes están cerca de un lugar, están cerca, están completamente embebidos, están en un mundo completamente inmerso en redes sociales. Y las redes sociales, tú y yo lo sabemos porque hemos estado ahí cerca, están repletas de personajes que incitan este discurso, ¿no? Que lo promueven no solo desde la positividad tóxica, sino también desde el acceso al trend, a la moda, a tengo que usar lo que usa Juan Pazurita, que otros influencers están de moda, ¿no? Estas personas, perdón tuyo, no estoy tan familiarizado, se ve en las canas que no estoy tan familiarizado con la cantidad de influencers que son una potencia, ¿no? Para las adolescencias que los miran, ¿no? Y que desean ser como esas personas, ¿no? Están buscando ese lugar, ¿no? Pero lo acabas de decir, es un lugar muy oscuro porque ves un lado de la cara, pero no te enteras del otro. Sí, ahorita que hice esto, pues pienso, ¿no? Que este filósofo Gilles Deleuze, pues prácticamente lo que decía es que nosotros somos máquinas deseantes, ¿no? Es decir, el ser humano está atravesado por el deseo. Deseamos, estamos en constante, o sea, estamos deseando cosas, ¿no? Y entonces él de alguna manera cree que hay como ciertas, o sea, como flujos del deseo que están operando y que son de alguna manera, pues vamos, o sea, las maquínicas de capital son quienes a final de cuentas están apropiándose de estos flujos de deseo de tal manera que les convenga a ellos, ¿no? Y que es en parte lo que tú señalabas y lo que yo venía señalando, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que el concepto de felicidad es un concepto importante y se siente bien cuando uno está feliz. Es un sentimiento lindo, es un sentimiento apremiante, ¿no? Sin embargo, lo que estamos intentando señalar es el cómo este concepto culturalmente se ha ido asociando con el hecho de ir comprando cosas, de adquirir cosas y cómo se van tejiendo estas relacionalidades, ¿no? Donde de pronto, claro, estamos deseando cosas y deseo tener algo porque me hace sentir feliz y lo adquiero y en el momento en el que lo adquiero, pues la felicidad desaparece porque, claro, es uno de los peligros de la felicidad, de tanto del deseo como de la felicidad y que justamente esto lo maneja mejor el pensamiento, digamos, como oriental, ¿no? Pues con el Tao, ¿no? Es decir, que para el Tao es como, no, o sea, más bien en lugar de desear cosas, a lo que deberíamos de aspirar es a no desear cosas, a vaciarnos, ¿no? Porque ellos dicen, es un peligro desear cosas porque vas tras esas cosas y una vez que las obtienes, pues esa felicidad dura muy poco y te vuelves infeliz al poco tiempo, ¿no? Y entonces es eso lo que estoy intentando, lo que estamos intentando de alguna manera señalar, ¿no? Es decir, el hecho de que todo este concepto de felicidad se vuelve, o esta manera de representar la felicidad, se vuelve conveniente Claro. para toda esta máquina que nos está diciendo que gastemos, que estemos gastando, que estemos consumiendo, ¿no? Porque solamente de esta manera nos vamos a sentir felices, nos vamos a sentir plenos, ¿no? Y que yo, un ejemplo que pongo para que se pueda entender esto, para que lo puedan entender todos, todas, o sea, mamás, papás que están por acá y también si no hay mamás y papás, pues también, o sea, que lo puedan entender. Creo que a mí un ejemplo que creo que a todos nos atravesó de alguna manera fue la pandemia. Cuando nos mandan Mm, a todos a nuestros hogares y no podemos salir,
hay muchas cosas que terminan que se dislocaron en el momento, se salieron del orden en el que estaban. Sí, sí, sí. Y muchas personas empezaron a entrar en crisis porque estaban en sus casas y ya no sabían qué hacer. Pero creo que justamente en parte esto es porque lo que se suspendió es la manera en la que estamos acostumbrados a gozar, la manera en la que estábamos acostumbrados a ser felices y la manera en la que estábamos acostumbrados a sentirnos libres, ¿no? ¿De qué manera disfrutábamos nuestra vida? Pues yendo al café, yendo a comer con nuestros amigos, yendo a echarnos un trago con nuestros amigos, viajando, yendo Al a la tienda, gimnasio, al al gimnasio, gimnasio. yendo a la tienda a comprar ropa. Son las maneras en las que nos sentimos felices y en las que nos sentimos Ujú. libres y con las que de alguna manera le damos sentido a nuestra vida. Te viene la pandemia, nos va a nuestra casa y se suspende todo todo eso, ¿no? Y de pronto era como la gente no sabía qué hacer en sus casas, de qué manera gozo, de qué manera soy feliz, de qué manera me siento libre si estoy encerrado en mi casa sin poder hacer estas cosas, ¿no? Y claro, entonces ahí justamente entran Amazon, Mercado Libre, que comienzan y que claro se vuelven, Sí, crecen y se vuelven claro. muchísimo más ricas estas empresas, los de estas empresas, porque lo que queríamos era seguir gastando dinero, porque eso nos hace sentir bien, que te llegue un Sí, paquete a por tu supuesto, casa, te hace sentir bien, te hace sentir feliz. una postura desde el consumo, ¿no? Eh, incluso salieron algunas estadísticas hace no mucho y que las ventas de Amazon no solo se triplicaron durante el 2020 y 2021, más o menos, sino también el nivel de satisfacción que la gente sentía cuando compraba, ¿no? Era más fácil, no importaba el estado en el que llegara, el paquete, no, ya lo importante era solo obtenerlo, era fácil, era rápido y ahora muchas personas que no estaban inscritas al Amazon Prime ya lo están, ¿no? Porque estaban buscando esas dosis de felicidad, esas dosis de dopamina, que es donde el sistema límbico hace su ejercicio y sonríe, ¿no? Eh, de todas las maneras, incluso el uso de redes sociales en ese entonces se incrementó muchísimo. ¿Cuántas personas entraron a TikTok? No sé si haya gente que nos acompañe que tenga esa aplicación. Durante esos 18 meses, ¿no? Se triplicaron las personas que entraban a TikTok a ver y a generar contenidos, a subir videos, ¿no? Están Y a buscando ver, un ojo, objetivo. un paréntesis, ¿no? O sea, porque obviamente no quiero que, o sea, no es como que estemos señalando de que no No, no, deberían no, de comprar nada, no, ¿no? no, Ni cosas no. por el estilo, ¿no? O sea, por supuesto me encanta, o sea, yo también participo de todas estas dinámicas, ¿no? Pero más bien lo que quiero señalar, lo que queremos señalar es los peligros de poner eso en el centro, ¿no? De dejarnos ir bajo esta idea completamente, decir, claro, ¿no? Lo más importante es esto y poder seguir consumiendo y gastando. O sea, esto es lo que estamos tratando de señalar, ¿no? Más bien como de cuestionarnos el por qué ese concepto, Claro. y que yo también lo digo continuamente, ¿no? Es decir, y creo que tiene que ver, claro, con mucha de nuestra tradición como occidente, pero que yo le digo es como, ¿por qué es tan importante el concepto de felicidad para nuestra cultura y por qué no es más importante? Es decir, ¿por qué no le damos un valor, por ejemplo, a la tranquilidad, a la paz? Es decir, no nos están vendiendo en las revistas, en la televisión, en las películas, la idea de que seamos tranquilos, ¿no? O sea, más bien nos venden siempre como una idea, como una neurosis, no tenemos que estar siempre como en una suerte de neurosis con relación de, de, con algo, ¿no? Con productos, con viajar, con tomar, con salir. Y es como, ok, Claro, ¿por qué no nos venden claro. la idea de tranquilidad, ¿no? La idea de, o sea, que nos digan, hey, deberías aspirar a tener una vida tranquila, o sea, más que felicidad como una sonrisa, ¿por qué no nos están diciendo, hey, Claro, imagínate poder claro. llegar a tal edad y estar bien de salud, que tu familia esté bien, imagínate ese nivel de tranquilidad, ¿no? No vas a tener una sonrisa en tu cara, pero vas a estar tranquilo, ¿no? El tema, claro, yo creo, o sea, sí lo creo en buena medida, es que eso no vende tanto, ¿no?
o sea, la idea de tranquilidad no vende, es decir, no nos somete a esta dinámica transaccional y efímera y acelerada de consumo, ¿no? Pero sí Ya. es un tema que a mí me preocupa. Y eso me parece que además en un mundo tan inmediato, tan acelerado, la tranquilidad parece la antítesis, ¿no? De lo deseable. Es un lugar que implicaría no hacer la mitad de las cosas que hacemos en una sociedad que está basada en el rendimiento, ¿no? Que está sostenido su pulso en el rendimiento. Aquí en uno, querido Fer, hemos propuesto, quienes ya nos han escuchado decirlo, la idea de humanos plenos, ¿no? Abolir la idea de la felicidad y ofrecer la plenitud que más se parece a este estado de búsqueda, de imperfección, pero asumido como eh, como una postura frente a la vida, donde la tranquilidad juega un papel fundamental, ¿no? Creo que me gustaría que exploráramos un poquito más la idea de la tranquilidad, Fer. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo sería? Imagínate en los adolescentes que te escuchen, porque seguro te escuchan muchas personas y te leen el doble. Pero si tuvieras que articular algo para decirle a los adolescentes, oigan, la tranquilidad es importante, no la pierdan, ¿no? Búsquenla. Híjole, no sé, o sea, justamente pienso en una película que vi hace poco que la pueden ver en Movie, si es que tienen esta plataforma que se llama Perfect Days, ¿no? Y en esta película Exacto. es una película donde, a ver, y pienso en esa película y en otra película que se llama Patterson, que yo lo diría así, no voy a dar spoilers, pero son películas donde no pasa, es decir, en términos generales, podríamos decir que no pasa nada en el sentido de que no hay drama, no hay como ningún conflicto de que ay, me están engañando y que no sé qué, y entonces voy a pegarle a la pared. Nada, no hay drama, ¿no? Simplemente en estas dos películas vemos como a dos personas que tienen oficios que son como muy tranquilos. Uno es como un conductor de camión, el otro en Perfect Days es una persona que limpia baños en Japón. Llevan su vida súper tranquila, sin problemas, sin conflictos, sin ningún tipo de pelea. Es decir, a lo mucho como que el mayor problema que tienen en un día es como, no sé, no viene en ninguna de estas películas, pero es como si fueran a la maquinita y le echaran una moneda y te regresa la moneda y, ok, esta noche pasó y echas otra y ya. ¿Ven? O sea, a veces es como el mayor conflicto que tienen, ¿no? Y me parece que estas dos películas sirven como para representar perfectamente la idea de la tranquilidad y la idea de la plenitud, ¿no? Porque son personas que no, y que ojo, ¿no? Siento que hay personas que cuando lo ven dicen como de que, ah, qué poco ambiciosas son estas personas, ¿no? Exactamente. A mí se me hace más bien envidiable que son personas que están plenas, tienen su casa, tienen amor, uno tiene una pareja y lo ama muchísimo. Vamos, incluso podemos meter esta palabra de que engañosa, ¿no? Es feliz, pues en algún sentido, no solamente que sin la sonrisa, es una persona plena, ¿no? Simplemente no desea más cosas, ¿no? Y con eso está bien, con llevar una vida tranquila y sencilla. Y para mí eso es una idea que a mí me seduce muchísimo porque yo sí creo que estamos como bien encerrados en estas narrativas donde todo tiene que ser, como lo decía hace rato, ¿no? Como una suerte de neurosis, donde todo tiene que haber drama, tiene que haber, ¿sabes? De que si estás enamorado, tendrías que llegar como de tapar los ojos a tu pareja y decirle, tengo un viaje sorpresa y de pronto amanecer en París, ¿saben? O sea, como si el Que- amor fuera como que- y una además montaña rusa, ¿no? que pasa un montón en redes sociales, ¿no? De pronto es el viaje perfecto con tu pareja, ¿no? Entonces, eh, cambia la cámara y ya estás en un lugar en Europa, en India, en Tailandia. Entonces, eso genera un deseo constante de no estar y no ser donde estás ni quién eres, ¿no? Te estés Claro, moviendo hacia allá.
Claro, y es que a lo que voy con este ejemplo, que digo, está bien si quieren, si queremos hacer eso y queremos participar de eso, pero lo que voy con esto es que es decir, si volteamos a ver el cine y lo que vemos de celebridades, de sus relaciones, como si todo fuera súper intenso, ¿no? Y siempre hay como diversión y no hay un día de tranquilidad, ¿no? O sea, porque lo que vemos en las películas es como de que se están enamorando, entonces un día se van de viaje, al otro día se van a surfear, al otro día se avientan de paracaídas, todo es intenso, ¿no? Cuando en la vida real o sea, la mayoría de las personas que tienen pareja o que viven con alguien, saben que realmente, pues si tienes que trabajar, no tienes tiempo de hacer estas cosas, es decir, son mínimas, ¿no? La realidad es que la mayor parte de nuestras vidas es monótona Claro. y no solamente es monótona, sino que es repetitiva, ¿no? Y claro que vemos todas estas demandas que nos hacen desde el cine, la publicidad y demás, y es como te sientes mal de no estar haciendo como cosas, ¿sabes? O sea, como de ser intrépido, no ser intenso, ¿no? Y para mí es Claro. más bien como de que, hey, esa vida de intensidad que nos ven es una vida de consumo, es a lo que nos están invitando, no es otra cosa más que a, tú Exacto, podrías consumir exacto. más, ¿no? Y para mí más Sí, bien es como de que, hey, yo estoy, o sea, está bien, o sea, ¿por qué me va a dar pena esta vida que llevo tranquila, monótona? Así es, no tengo que ir a trabajar todos los días de tal hora a tal hora. La mayoría tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, no está mal no ser Travis Scott y las Kardashian, ¿no? O sea, no está mal no ser ellas, ¿no? Está bien ser como somos, ¿no? Es decir, pero claro, nos bombardean que tenemos que ser eso, ¿no? Tenemos que ser eso, tenemos que ser Bad Bunny, tenemos que ser Peso Pluma, y es como, podríamos tener otros sí, representantes, o y sea, no, podrías no ser nadie, podrías ser tú con las exactamente, ¿no? implicaciones que eso conlleva, ¿no? O sea, podrías asumir tu papel en el mundo, eh, porque es claro que otra de las ideas con las que nos hemos rivalizado en uno es la famosa idea de que todos pueden ser líderes, ¿no? Esta idea fictiva de todos pueden liderar el mundo. Entonces, esto que cuentas, a mí creo que es un conceptazo lo de la tranquilidad, y está muy de la mano de la plenitud. Asumir la tranquilidad como un punto de, de bienestar fundamental, ¿no? ¿No? Que además rechaza un poco las narrativas actuales, ¿no? Las narrativas de si no es una historia emocionante, entonces no vale la pena contarla, ¿no? El storytelling está fundamentado en eso. Entonces ves comerciales de muchas marcas en redes, en el cine, en la televisión, donde todas las marcas te venden esa emoción, ¿no? Si estás acá, vas a tener estas vidas intrépidas, audaces, pero storytelling no necesariamente debe estar fincado ahí, ¿no? Claro, y simplemente como para poner un ejemplo, que este también lo digo bastante, pero pienso muy seguido en la figura de J Balvin, ¿no? Que J Ese Balvin, es tu pues, imperio romano, pensar en J Balvin. no tanto, pero en estos temas sí, ¿no? Pero pienso en J Balvin, ¿no? Tiene como toda esta historia de vida que es atractiva para vender, ¿no? Porque es alguien Sí. que viene de abajo, no tiene dinero, luchó, perseveró, quería ser exitoso. Y claro, pero ojo, ¿no? También es el problema, ¿no? Que nos venden la idea de éxito, pero también no es una idea cualquiera de éxito, ¿no? Pareciera que es una idea bastante contenida de éxito Ujú. bajo estas ideas del consumo, ¿no? Y entonces, claro, él quería hacer todo eso que nos venden, quería tener fama, quería llevarse con Jay-Z, con las Kardashians, en fin, lo consigue, ¿no? Lo consigue, llega hasta el punto más alto, pero lo que vemos constantemente es que él habla de que tiene depresión y se tiene que ausentar constantemente, ¿no? Y Sí, que salir que dejar de cantar, ¿no? Pero para mí justamente es como una muestra de eso, ¿no? Es como nos están constantemente, como dirían personas más grandes, dorando la píldora con que tenemos que ser felices y exitosos de esa manera, es a lo que claro. tendríamos que aspirar y como decirlo, eso es lo más, es a lo más alto a lo que puedes aspirar, ¿no? Pero ok, ¿no? Cuando vemos que personas llegan ahí, tampoco las vemos realmente felices, ¿no? Es decir, vemos solamente
de una imagen ahí proyectada, ¿no? Pero lo que tenemos detrás más bien es como esto que tiene J Balvin, ¿no? Una persona que ya tiene todo eso que nos dijeron que deberíamos de tener, pero que sin embargo no es plena, algo falta, ¿no? Algo falta. Y entonces es como decir, ok, por eso es que tenemos que cuestionar esos conceptos, ¿no? Porque nos están Sí. friegue y friegue con qué es esto lo que tenemos por lo que tenemos que ir, lo que tenemos que estar persiguiendo, pero ¿y qué si no es eso? O sea, ¿por qué nos casamos con esa idea, no? O sea, capaz que estamos persiguiendo el hueso equivocado, ¿no? En que más bien deberíamos de estar persiguiendo el hueso de la tranquilidad, ¿no? Y el hueso de la tranquilidad quizá nos haría sentirnos más plenos, ¿no? Más plenos y, y qué más que eso, ¿no? Que estar en paz, ¿no? Esa idea es fulminante, amigo, porque se, se condena además esta visión del mundo en la que las personas asumen su realidad, asumen, eh, mi amigo Rodrigo Cosío cita a Nietzsche, ¿no? Amor fati, llama a tu destino, ¿no? Eh, porque la confunde con la resignación, ¿no? La falta de ambición, cuando en realidad puede ser un lugar muy pleno, o sea, asumir que estás en el mundo para, en el caso de Perfect Days, vean Perfect Days, que en Comunidad Uno y no se la pierdan, es buenísima, es una película hermosa, em, donde asumes tu papel en el mundo y lo haces con agencia, con libertad, con plenitud, y es un ejemplo de cómo una vida puede ser plena en sí misma, sin necesidad de estos consumos o de estas inscripciones a las narrativas audaces y comerciales que nos han vendido durante los últimos 40 años, ¿no? Oye, Fer, vamos a irse, quiero saber si hay preguntas, a darnos unos 5 o 10 minutitos de preguntas. Y en lo que eso pasa, yo he platicado contigo personalmente sobre la idea de la educación y la educación al servicio de estas narrativas, ¿no? De estas narrativas. ¿Crees que la educación tenga agencia en la construcción de, por ejemplo, la tranquilidad? ¿Crees que la educación puede ser un motor, algo puede pasar con la educación? Sí, o sea, yo creo que 100%, ¿no? Es decir, yo sí, yo diría que sí soy de esas personas que tienen una confianza en que la educación nos puede proveer de muchas cosas, y una de esas cosas justamente son como ciertos valores que quizá podríamos intentar perseguir, ¿no? Es decir, no es casual justamente como que hoy en día tengamos como una pensamientos como muy individualistas, de competencia, de rendimiento. Sí, son ideas que se han insertado en todos lados, incluso en la educación. Y yo creo que justamente desde la educación se pueden justamente como desarticular esas ideas y plantear otras, ¿no? O sea, justamente pues recurriendo a esta idea, ¿no? O sea, como una educación que te libere, pues, justamente de estas Claro. ideas, pues, y Qué que te idea, lleve a otros lugares. qué idea tan genial. Esta idea de educación liberadora, además muy de Freire, muy en Claro, sí, sí, sintonía sí, con lo que hemos platicado, y de lo que hemos conversado aquí en uno, ¿no? De la educación debe liberarte de estas narrativas del consumo, no solo del consumo, sino también de la prisa, ¿no? claro. Abonando esta reflexión que hace sobre la escuela como desarticuladora, como liberadora, es que queremos fomentar este tipo de conversaciones contigo, Fer, para ir alimentando nuevos conceptos. Por acá, por ejemplo, nos dice Viri Martínez que llevar una vida tranquila y sobrellevar los problemas sería lo ideal, ¿no? Ya empieza Con eso, una maravilla, ¿no? Así, a ver, yo quisiera, ¿no? Y también es parte de este asunto de asumir, a veces, pues los problemas son inevitables, la frustración es inevitable, hay que sentirla, hay que aprender a sentirla, hay que aprender a lidiar con ella.
Lo que es que nos concentramos mucho en evitarla o en hacer de ella una plusvalía emocional, ¿no? Es que yo me angustio mucho y entonces soy superior a los demás porque tengo una vida muy problemática, ¿no? Sí, y esa idea, y que justamente, o sea, esto que estaba diciendo, ¿no? Y yo hace rato decía que hacemos cierta equivalencia entre felicidad, el placer y Ujú. otras cosas, y que decía, somos hedonistas hasta cierto punto. Y una idea ahí que me interesa es, por ejemplo, y que la decía Zizek desde los 90, Zizek lo decía de esta manera, ¿no? Decía, hoy en día tenemos como cerveza sin alcohol, leche deslactosada, y Chocolate ponía sin como más, grasa. y ponía como más ejemplos, pero él ponía esos ejemplos justamente como para indicar que cada vez tenemos más productos desprovistos de su negatividad, de aquello que te hace Ah, daño, ¿no? Que me hace daño la leche, la lactosa, te lo quito. Pero eventualmente pareciera ser que es una fórmula que hemos querido llevar a todas las facetas del ser humano, ¿no? Queremos quitar todo eso, todo ese exceso que puede doler, que puede lastimar, que te pueda sentir triste. No podemos tener ideas negativas, intrusivas, porque es tu culpa. Tienes que manifestar, tienes que vibrar alto. Y es como de, hey, o sea, podemos genuinamente desarticular la vida de cualquier tipo de negatividad, de cualquier tipo de exceso, pues no, o sea, como decías, es parte justamente de la vida, ¿no? Así como es parte de la vida que de pronto pueda sonreír, pues es inevitable que también tenga que llorar, que me lastime, pues es parte, pues, justamente de la vida. No claro, podemos claro, claro. deslactosar la experiencia de vida. Claro, y parece que la felicidad es esta exigencia de no tener de la pesadez, ¿no? Ya tenemos algunas preguntitas, amigo. Por ejemplo, tenemos Araceli Baltazar nos pregunta, ¿cómo podemos influir esta visión de vida a pesar de que hay una marea grande en redes sociales, ¿no? Y lo dice desde la escuela, es alguien que trabaja en una escuela. Dice, ¿cómo podemos transmitir a infancias y adolescencias este mensaje, por ejemplo? Quizá ahí me hace falta, digamos, como un poco de experiencia, porque no tengo experiencia frente al aula, digamos, como a esos niveles, pues, pero no lo sé, lo voy a decir, digamos, como desde donde me toca a mí. Yo intento cada vez que pueda meter justamente como estas ideas, pues, es decir, hablarlas, ponerlas sobre la mesa, no darle la vuelta, sino, hey, vamos a hablar acerca de esto, no acerca de que hay otra manera en la que podríamos quizá Mm. ser, ¿no? Quizá deberíamos de apuntar a otros valores, ¿no? Entonces, no sé, quizá pienso que quizá como con eh, cuentos, acercarse un poco como a estos ejercicios que se hace como desde filosofía para niños, que filosofía para niños lo que hace es que a final de cuentas agarra como algún disparador, se le llama, pues, que es como alguna caricatura, algún episodio, no sé, Ah, de Bluey, algún cuento, y a partir de ahí justamente generar alguna pregunta o hacer que los y las alumnas generen preguntas que les hayan salido sobre este material que se haya visto y dialogarlos simplemente tratando de, pues, marcar algunos pequeños puntos que sean importantes, ¿no? Quizá, ¿no? De meter de que, hey, imagínense tener tranquilidad, ¿no? Wow, o sea, que puedas estar con tu mamá y con tu papá, o sea, imagínate estar ahí simplemente recostados en la playa. Wow, o sea, qué felicidad, ¿no? O sea, qué tranquilidad, no sé, cosas así se me ocurren. sí, y claro, poner las palabras en la mesa, siempre semantizarnos, o sea, resemantizar la escuela, porque la escuela en sí misma a veces tiene estas narrativas de la competencia, el éxito, el consumo, ¿no? Alcanzar, si estudias tal cosa, vas a alcanzar la felicidad, ¿no? Porque te lleva a un mundo donde la transaccionalidad es más cercana, ¿no? Tenemos más preguntas. Sí, 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 sí. Mira, tenemos Itza Hernández. La felicidad se puede llegar desde una idea estoica o como lo han planteado desde la pasión y eso es lo que se debe enseñar. ¿Qué opinas del estoicismo, Fer? Como un camino para... Me,
Hay algunas cosas que me gustan del estoicismo. Me gusta más el estoicismo oriental que el estoicismo, que gran parte del estoicismo occidental, pues porque la mayoría de los autores, no todos, pero la mayoría de los autores estoicos de Occidente, pues eran ricos, ¿no? Es decir, qué fácil es apuntar a todas esas ideas del estoicismo si no tienes que estar luchando por seguir vivo, por qué vas a comer. En fin, ¿no? Creo que yo lo que diría como un consejo, y esto es como un consejo excesivo, o sea, estrictamente filosófico, que tengamos cuidado con muchos de los discursos y de gente que nos vende el estoicismo hoy en día, porque mucho, es decir, como que el estoicismo, muchos lo intentan reducir como a esta idea de tener una mentalidad de tiburón y de, como de gran empresario y cosas por el estilo. Es decir, son como, se ha llevado como el estoicismo a un utilitarismo, pues, ¿sabes? De que es como mejor no detenerme y, ok, se murió alguien cercano a mí, es lo que pasa, ¿no? Yo tengo que seguir con mi vida y bla, 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 porque eso significa ser Shit estoico, ¿no? habits. Ajá, ¿no? Y es como de que, hey, o sea, tranquilo, porque tampoco es que sea tan así, el estoicismo es más, es muchísimo Claro. más profundo, ¿no? Entonces yo sí por eso diría, es decir, no es casualidad que esté tan de moda el estoicismo hoy en día, ¿no? Si está de moda, es por algo, ¿no? Mucho, Entonces yo por eso le diría, mucho, hay que mucho. tener un poco de precaución. Me gusta el estoicismo, pero hay que, lo vuelvo a decir, me gusta más como el estoicismo que maneja el Tao y todo eso que el occidental. Nada más diría eso, ¿no? No, y está bien porque seguramente la comunidad UNOI tiene o ha visto ya coaches que se venden, coaches de vida, ¿no? Estos que se anuncian en redes como estoicos, ¿no? Que promueven el estoicismo. Eh, a ver, tenemos más, amigo. Tenemos, vamos con Abismiosit. Dice, si bien es cierto que el concepto de felicidad que se tiene hoy en día está ligado o identificado como parte de un consumismo acelerado que nos lleva a perder la identidad, y esta idea es muy interesante, como estas narrativas nos abducen de tal manera que a veces te pierdes de quién eres, ¿no? Y quieres ser alguien más. ¿Por qué no mostrar cuál podría ser un concepto de felicidad? Es decir, resignificarla. Nosotros ponemos en lugar del concepto de felicidad el concepto de plenitud en el ahora, ¿no? En el famoso carpe diem, ¿no? En el hoy, en el presente, ¿no? Eh, Sin intercambiarlo por concepto de plenitud. Es decir, ¿qué piensas tú de la hora, del presente, Fer? De esta idea de vivir para la hora, vivir para el presente. Y que, bueno, y nada más como por completar eso, o sea, también un peligro que tenemos en la actualidad es que pareciera ser que nos vamos definiendo, es decir, que forjamos nuestra identidad a partir de, Ujú. de las cosas que consumimos, ¿no? Y Claro, eso pues también es una locura, ¿no? Porque es como decir, claro, ¿no? Es decir, es el mundo en el que vivimos, pero ¿en qué momento las marcas terminan por volverse justamente nuestra identidad? Es decir, ¿por qué claro, forjamos nuestra identidad con base en eso y no con base, no sé, en otras, no sé, o sea, ni siquiera, justamente ese es el problema, ¿no? El hecho de no poder yo articular y poder decir, ¿por qué no forjamos nuestra identidad con base en? Es el problema que tenemos, o es el problema que yo me refiero cuando digo que nos faltan conceptos para articular tanto la libertad como la felicidad, porque estamos ya demasiado domesticados a relacionar estos conceptos con el consumo, ¿no? ¿Cómo construyes tu identidad sin eso, ¿no? claro, Eh, claro, claro, claro. y de lo del presente, me interesa, obviamente, justamente como estar conscientes del presente sin caer en un presentismo, ¿no? Es decir, porque creo que uno de los peligros que se corren discursivamente hoy en día es que por todos lados, y que vamos, es cierto, hasta cierto punto hay cosas graves en el mundo, calentamiento global, guerra, mil cosas, ¿no? Cada vez es más difícil comprar una casa, eh, jubilarte y recibir una... Hay problemáticas a futuro que se vienen y esto a lo que termina llevándonos es, como le diría Mark Fisher, como esta idea de a la cancelación del futuro, ¿no? Como decir, híjole, creo que no hay un futuro. O sea, porque la única manera en la que podemos imaginar el futuro hoy en Claro. día pareciera ser que es en términos apocalípticos. El futuro es terrible, no queremos llegar al futuro. Y como no queremos llegar al futuro, justamente una característica que atraviesa a muchas de las generaciones
jóvenes, generación Z principalmente, es que habitan el presente, es puro presentismo, porque es como decir, pues, o sea que digo, es un concepto que ya nos toca más otras generaciones, pero lo digo, antes era el concepto de YOLO, de You Only Live Once, pero eso es lo que estoy atravesando, ese es el presentismo puro, ¿no? Es decir, pues bueno, no hay futuro, no voy a poder comprar una casa, no voy a poder jubilarme, pues fuck it, ¿no? O sea, pues puedo hacer todo, o sea, puro presente. Como no Sí, hay sí, sí. futuro, como no hay futuro, se cancela el pensamiento que está tratando de pensar qué va a pasar mañana, qué va a pasar después. Y entonces, por eso me interesa el presente, pero me interesa que estemos en un presente que esté tratando de cambiar las narrativas hacia el futuro, ¿no? A mí es lo que me interesa, ¿no? Presente Claro, con por vista al supuesto. futuro. Hay una idea en las teorías de perspectiva, esta tendencia al pensamiento de diseño de futuros, donde dice que en el presente debemos poner las semillas de futuro. Si queremos que algo diferente ocurra en 10 15 años, el presente es el mejor momento para hacerlo. Tengo otras dos, Fer, que hay una que me interesa un montón, porque seguramente podremos conversar un poco sobre ella. Dice, primero esta. Prepa España dice, es bueno tener aspiraciones y como adultos vemos que las redes sociales nos llevan a falsas realidades. La tranquilidad y paz la da el poner los pies sobre la tierra. Y termina diciendo, no todo lo que brilla es oro, no todo es oro lo que reluce. ¿Qué opinas sobre esta idea de poner los pies sobre la tierra, ¿no? Entender alejarnos de estas aspiraciones de las redes? Es una manera de decirlo, ¿no? Sin duda yo sí, o sea, sí creo que hay muchas cosas que terminan por nublar nuestro juicio y nuestra manera de pensar que nos pueden, al final de cuentas, como distraernos de ciertas cosas, ¿no? Es como lo hice en alguna canción Joaquín Sabina, ¿no? De que confundí las estrellas con luces de neón, ¿no? Que es parecido a esto que nos comentaba, ¿no? Creo que hay que tener cuidado, ¿no? Y por eso importa el pensamiento crítico, ¿no? Porque el pensamiento crítico se vuelve como una suerte de defensa o actuaría como una confrontación con Claro, todas estas ideas con las que están bombardeando, ¿no? Tenemos que hacerles frentes, ¿no? Y decir, no dejarnos llevar, ¿no? O sea, darnos cuenta, a ver, y lo digo, ¿no? Es decir, claro, ¿no? Si me compro el nuevo iPhone, me voy a sentir bien, pero tengo que ser consciente al mismo tiempo de que eso no es lo que me va a generar el mayor bienestar, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes, ¿no? A pesar de que estamos ahí, ser conscientes, decir, ¿qué va a dar mayor bienestar? Ver a mi mamá bien, ver a mi pareja bien, eso ningún 10 iPhones, 20 iPhones no me lo van a dar, ¿no? Es decir, entender claro, claro. con los pies en la tierra, como lo dijera la compañera, eso, ¿no? Con los pies en la tierra, ¿no? Dimensionar estas cosas. Yo creo que ese punto que acabas de decir, esa idea, lo malo no es comprarte un iPhone, sino es fincar todas tus esperanzas en la compra de un iPhone, Claro, porque es inacabable, ¿no? Alguien que finca su tranquilidad, su paz, su plenitud en la transaccionalidad, siempre deseará tener algo más y la frustración te va a perseguir toda la vida. Hay otra, amigo, que dice, de Baltasar Martínez González. Actualmente se han incrementado los problemas por depresión. Es un tema que tú y yo hemos platicado mucho. ¿Se podría decir que es por el exceso del uso de redes sociales? ¿Se lo atribuimos a las redes? mira, yo no creo que sea justamente, no creo que sea razón de las redes sociales, yo esto más bien quizá me jalaría más por tratar de entrarle bajo esta idea de que nos da Byung-Chul Han, de la sociedad del cansancio, ¿no? Que Byung-Chul Han dice que Definitivamente. una característica que tenemos las sociedades contemporáneas, por lo menos en Occidente, las grandes ciudades, es que la mayoría de las personas estamos cansados, ¿no? Porque pareciera ser que lo que dictamina el valor de nosotros como personas, como seres humanos, es la capacidad que tenemos de producir y la capacidad que tenemos de rendir en términos de productividad y en términos laborales. Y eso nos somete de alguna manera a ciertas dinámicas donde todo el día estamos trabajando la mayoría de las personas, ¿no? O nos paramos a las 5 de la mañana porque así hacen los millonarios y vamos a hacer ejercicio y vamos a correr y a meditar
para las 8 de la mañana ya estar en el trabajo y nos metemos a otros cursos y escuchamos pláticas por Facebook Live y nos vamos llenando de cosas, ¿no? Y de pronto también decimos, pero no solamente hago esto, también tengo que salir con mi pareja y también tengo que ver a mis amigos y a mis amigas y hacemos mil cosas durante y tengo que cuidar a mis hijos, tengo que llevarlos aquí y allá. O sea, nos llenamos de cosas y entonces estamos cansados todo el tiempo, pero al mismo tiempo no podemos bajar ese nivel, sino que pareciera ser que tenemos que subirle, porque todo es en términos de productividad. Y si hay un puesto, ¿a quién se lo van a dar? Si hay una vacante así más alta, o sea, pareciera ser que a quien se mueva más, que a quien produzca más, ¿no? Estamos muy metidos en eso, ¿no? Y entonces justamente pareciera ser que todo esto nos va llevando justamente también a tener como, pues también ciertos episodios de depresión, ¿no? Lo podemos ver Sí. con ciudades como Japón, ¿no? Que todo esto todavía es como más radicalizado con esteroides, donde todos están en friega dándole y súper competitivo, pero solamente hay dos lugares. Pero claro, lo que nos dicen en los medios, la publicidad es que tú puedes hacer todo lo que quieras porque es aquí de tu vida, pero de pronto tienen a 100 personas compitiendo por un lugar y solamente hay uno, y las 100 personas dieron todo lo que tenían, y Claro. entonces como de que, hey, ¿qué pasa, no? Pues pasa que sientes que no vales como persona, porque hiciste todo lo que te dijeron, te levantaste hasta ahora, hiciste esto, bla, 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 fuiste el jefe de tu propia vida, lo asumiste y aún así no lo logras. No vales como persona, Y ¿no? O sea, además se ahí disminuye. se mezcla un concepto que ojalá podamos platicar en un foro como este, el concepto de mérito, ¿no? Muchas gracias. Esta idea complicada de merecer por tus esfuerzos, cuando en realidad es una trampa, ¿no? Oye, ¿has citado esta tarde, amigo, a Byung Zizek, Chul Han y a Mark a Fisher a Byung-Chul Zizek. Han, a Mark Fisher? ¿Puedes hacernos unas recomendaciones para nuestra comunidad de los libros que además has utilizado para construir tu pensamiento, tus ideas, y unos que podrían estar a la mano? Pues mira, de Byung Chul Han es más fácil conseguir, bueno, es fácil conseguir libros de él, y pues nos iríamos por este que acabo de decir de La Sociedad del Cansancio. Buenísimo. También otro que se llama Psicopolítica, eh, Agonía del Eros, hay otro, y hay otro que no me acuerdo el nombre, pero es algo sobre los rituales, y El final de ese los libro, rituales. ese libro me parece interesante, ¿no? Aparte son libros Sí. muy cortitos, fáciles de digerir, ¿no? De Zizek, el libro que creo que más resume la obra o el pensamiento de Zizek, pero creo que es un poco más difícil de encontrar, es cómo leer a Lacan, así se llama, pues creo que si lo llegan a encontrar es un libro que resume mucho de las ideas, del pensamiento que él tiene. Eh, bueno, pues sí, no es que o sea, de ahí, no sé, o sea, El de, el visión de Parallaje. de, ¿cómo se llama el libro de Gille del que al menos platicamos, que empieza con una historia sobre una bruja? No sé si empieza de esa manera, pues, pero no sé, es que tiene muchísimos, pero creo que también podría ser Bienvenidos al Desierto de lo Real, también podría ser otro, eh, Visión de Paralaje, tiene Visión. varios, ¿no? Pero creo que, por decir algunos, creo que esos estarían bien. De Mark Fisher, Realismo Capitalista y Los Fantasmas de mi Vida. Los Fantasmas de mi Vida a mí se me hace un libro, se me hace un gran libro de él. O sea, creo que yo me iría más sobre eso, sobre los fantasmas de mi vida. Ese lo encuentran en la editorial de Caja Negra, entonces creo que ese podrían por ahí echarle un ojito. Bien, entonces, si tienen alguna duda, en nuestras redes dejaremos esta bibliografía que nos recomienda Fer para que puedan venir por si no tomaron nota, por si un número fue apresurado. Lo vamos a dejar ahí. Yo también agregaría hace poco sacaron un compendio de Zizek que se llama Chocolate sin grasa. Muy divertido, muy divertido. Entonces, Fer, tus redes, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te siguen? Porque además das cursos en línea. ¿Dónde pueden encontrar tu contenido? Pues en Twitter y en Instagram me encuentran como @ferbustos.
y en TikTok me encuentran como Filosofía Pop. Muy bien. Filosofía Pop en TikTok, Fer Bustos en Instagram y en Twitter. Vayan a seguir Es a Fer, correcto. vayan a aprender con él y si tienen tiempo y ganas pueden inscribirse a alguno de sus cursos, son buenísimos. Por mi parte, Fer, esto ha sido todo. Ha sido una conversación muy interesante. Yo la disfruto un montón. Además de lo que disfruto ya conversar contigo, poder compartir esto con una comunidad tan bonita y tan poderosa como la de Uno I. Te lo agradezco en nombre de de toda la empresa y a título personal, mi admiración y mi reconocimiento. Gracias, Fer. Hombre, al contrario, un placer haber estado por acá dialogando contigo y gracias a los que estuvieron por acá, a las personas que estuvieron por acá escuchándonos y también comentando, les agradezco Sí. mucho y pues bueno, que tengan bonita noche y espero que haya sido un poquito de utilidad todo esto que estuvimos dialogando. Yo creo que sí, comunidad Uno I, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, por sus preguntas, por sus inquietudes. Dejaremos en redes la bibliografía, las redes de Fer, para que vayan y lo sigan. Y recuerden que en Uno I vamos a formar humanos plenos, no importa lo que tengamos que hacer. Un abrazo muy grande, buenas noches, descansen. Gracias, Fer, gracias a todos. Besos.